Mi nombre es Eduardo Molinari, yo soy artista visual y docente en el IUNA y en el ECUNI. En primer lugar, quería introducir una imagen que bien podría ser un resumen de lo que quiero transmitir. Voy a tratar de ser corto y concreto, espero poder lograrlo y ser claro. La imagen que podría dar introducir lo que quiero reflexionar junto a ustedes es la idea del estar y las zanahorias, o las zanahorias y el estar, que es una imagen que utiliza Rodolfo Kusch en Indios, Dioses y Porteños para hacer referencia a la posibilidad de corrernos del gran plan que aparentemente está preparado para nosotros y que nos pone una zanahoria como motor. Él habla específicamente de la propiedad como zanahoria que nos moviliza. Y me interesa mucho ver qué pasa si nosotros hacemos un esfuerzo de correr esa zanahoria que tenemos por delante. También me interesa pensar, a partir de lo que he escuchado aquí, que sería muy interesante, además de preguntarnos para qué Kusch, con quién Kusch. Me interesa mucho lo que ocurre a nivel interdisciplinario y creo que con quién es una inquietud que al menos a mí me preocupa. Yo, desde mi trabajo tanto visual como docente, me interesa mucho acortar las distancias entre imagen y palabra. No solo la palabra escrita, digamos, el texto, sino la palabra en términos de narración y de oralidad. Y me gustaría mucho que en todos estos esfuerzos de reunirnos y de sumar energías, realmente esa distancia se pudiera acortar cada vez más. Y de alguna manera la producción de imágenes y la producción de palabras, de textos y de pensamiento estuvieran hechas de manera mancomunada y más colectiva. En ese sentido hay una imagen que guía mi trabajo, que es la imagen del calor, y que se conecta con una idea también de Rodolfo Kusch, que para mí es muy importante, que es la idea de una cultura del amparo en contraposición a una cultura del desamparo. Creo que el calor nos da abrigo, nos cobija, y creo que toda práctica artística se produce al calor de un mundo de ideas. Y viceversa, diría yo. Cuando no tenemos ideas, cuando solamente tenemos sueños, intuiciones o anhelos, vienen las imágenes o vienen los sonidos a darnos calor. Un poco haciendo honor al esfuerzo que han hecho muchos de los que acá hablaron de cómo fueron introducidos al pensamiento de Kusch, yo eso no lo había pensado en términos tan literales, pero luego hice un esfuerzo mientras que los escuchaba y podría decir que hubo dos profesores en la escuela de Priliano Pueyrredón. Yo cursé los estudios ahí entre 1986 y 1990, un periodo complicado porque en el medio algunos paradigmas caen. Y recuerdo a la profesora Rocío Domínguez y también a la profesora Ernesto Castillo, que fueron personas que para mí de alguna manera me introdujeron en estas ideas. Mi trabajo artístico, o sea, yo me reconozco como artista en la medida en que no creo que un artista tiene sangre azul ni es una persona que está alejada de la comunidad. No me parece una mala palabra y me parece que las prácticas artísticas contribuyen mucho como decíamos recién, a esta situación de amparo de la comunidad. Mi trabajo, yo fui formado en pintura, soy profesor nacional de pintura y durante muchos años dibujé, pinté, hice collage. Hasta que en el año 1999 visité por primera vez el Archivo General de la Nación en busca de unas fotografías que yo creí que iba a terminar pintando. La verdad es que desde esa visita hasta el día de hoy mi práctica cambió para siempre. Podría decir que logré hacer unos cuadros más hasta el 2002, 2003, pero luego dejé de pintar.
Y ocurrieron dos cambios muy importantes con esa visita al Archivo General de la Nación. La primera fue que salí de mi taller, salí de mi estudio y realicé unas primeras caminatas en busca de imágenes, ya no prefabricadas, podría decirlas, sino en el cotidiano. Y lo segundo que ocurrió fue que introduje por primera vez la fotografía en mi práctica artística. A mí me interesan mucho las relaciones entre arte, historia y memoria, podría decir también entre arte, historia y política. Me apasiona mucho la historia de la humanidad y recién en el 2001 pude hacer un poco más consciente ese vínculo, y mi trabajo a partir de ese año, si bien como les decía en 1999 se produjo este cambio radical, a partir del 2001 yo le puse un nombre que es el que continúa hasta el día de hoy, que es el Archivo Caminante. El Archivo Caminante es un archivo visual, o sea, materialmente existe. Son aproximadamente 50 cajas que recolectan imágenes de la historia argentina y de la historia de la humanidad, podría decir, y que tiene tres partes. Una es el fruto de estas investigaciones que a mí me gusta mucho realizar en archivos fotográficos, en hemerotecas, en bibliotecas. Otro es las fotografías que yo comencé a realizar de manera prácticamente simple, digamos. Yo no estudié fotografía, he tenido bastantes discusiones con fotógrafos por yo autodenominarme fotógrafo, pero lo asumo. Son más bien fotografías de registro, y son fotografías de registro en mis caminatas, ya sea en la naturaleza o en la ciudad. Y la tercer pata de este archivo caminante es una especie de documentación chatarra o basura, podría decir, que es todo material residual, fragmentos de los medios masivos de comunicación, de la cultura de masas en ese sentido, revistas, diarios, libros, cosas que la gente tira y encuentra en la calle, propaganda política, propaganda de cualquier índole, o sea, material gráfico en general. Con esas tres patas, que son bidimensionales porque son papel, yo hago unos collages que se denominan documentos del archivo caminante, que lo que intentan es romper un poco la cronología, la línea de tiempo, la única voz que nos narra la historia, y tratar de dar cuenta de procesos más colectivos. De hecho, en este cambio que yo viví, justamente una de las cosas más interesantes fue el trabajo interdisciplinario y el trabajo colectivo. Podría decir que la práctica artística, la práctica como, el caminar como práctica artística, la interdisciplinariedad y el trabajo colectivo están en el centro de mi trabajo desde ese momento. Me interesa pensar la historia no como punto de llegada, sino como punto de partida. Es decir, no me interesa generar narrativas históricas que den cuenta de hechos concretos, fechas, horarios y demás, sino más bien construir narraciones poéticas y junto a otros. Disculpen. Hay una frase, en un sentido el desafío para mí sería pensar que la práctica artística puede construir una sucesión de imágenes que nos harían visible una línea que es invisible y que une las decisiones económicas o políticas en algunas partes del mundo con las miserias concretas que generan en otras partes del mundo. De alguna manera ese es un desafío de mi trabajo. Hay una frase de Rodolfo Kusch que me interesa mucho porque tiene que ver con la fotografía, que dice... Disculpen que tengo muchos papeles. Que dice así: y he aquí el problema. Se puede relatar un viaje fotográficamente por el lado de los finales de todos nuestros encuentros, pero también se lo puede relatar por el lado del asombro original, que nos suscitaban al principio, antes de que pudiéramos decir es un indio, cuando nos sentimos que se nos cae la realidad encima y levantamos el brazo para protegernos. Me interesa muchísimo ese desafío de pensar que es posible narrar y compartir nuestras experiencias desde el lugar del asombro. Yo organicé un poco mi presentación a partir de 3 puntos, que son
esta idea del pensar situado, que sí. No, es cortito. Esta idea del pensar situado, y que tiene que ver con pisar la huella del diablo, y ahí el artista, el caminante, es muy importante. Una segunda cuestión que tiene que ver con el arte contemporáneo, me parece que es una categoría, hoy se habló a la mañana de la relevancia que toma en el pensamiento occidental las categorías temporales en detrimento de las categorías espaciales. Creo que una de las dimensiones de nuestro hacer que están más cooptadas, podría decir, por las categorías temporales son las artes visuales. Nosotros pasamos de hacer arte moderno a hacer arte contemporáneo, lo cual para mí es una especie de escudo blindado con el cual se protegen muchos, para no decir realmente cuál es su filosofía, su forma de pensamiento como artistas, porque para mí un artista que es contemporáneo no significa nada. No sé qué es arte contemporáneo, es lo que hice hoy nada más, pero no define ninguna línea de pensamiento filosófica profunda. En todo caso, creo que había que asumir el riesgo de decir que uno es artista posmoderno, ¿o qué? Y entrar a pensar eso. Entonces, dentro de este campo del arte contemporáneo, de las artes visuales y del arte contemporáneo, hay tres cosas que me interesa pensar. Por un lado, esta idea de territorio. ¿Cuál sería el territorio del arte contemporáneo? Porque parece que está definido por una élite y nosotros creamos imágenes para esa élite. En segundo lugar, una cuestión que tiene que ver con el sujeto, con la subjetividad del artista contemporáneo, así llamado. Y ahí me parece que hay cosas para pensar interesantes en conjunto que tienen que ver con, por un lado, esa subjetividad y por otro lado, quién formatea la sensibilidad hoy en día. ¿Qué pasa con la educación artística y el formateo de la sensibilidad? En algún momento era importante el gusto, pero me parece que hoy es más importante la sensibilidad. Y en tercer lugar, una cuestión que también está muy en boga en las artes visuales o en determinados circuitos muy particulares de las artes visuales es la estética relacional, ¿no? En los últimos años se ha hablado mucho de la postproducción, la estética relacional, las tecnologías de la amistad, una serie de términos que me parece que son bien interesantes para pensar. Personalmente creo que la estética relacional da cuenta de una serie de negociaciones y no de una serie de vínculos. Preferiría en todo caso seguir a Rodolfo Kusch y hablar de la estética de la comunidad, una estética comunitaria. Pero la estética relacional debe ser realmente una categoría ajena. Y por último, me interesa preguntarme acerca de las potencias alojadas en la noción de estar hoy, así, 2012 aquí. ¿Cuáles serían las potencias, las herramientas que la noción del estar hoy aloja, lo que está vivo o susceptible de vivir allí hoy? ¿Por qué? Porque hoy se habló, vos lo dijiste hace un rato, lo dijeron algunas personas más, me parece que la noción de estar nos liga a la tierra, pero ¿de qué tierra hablamos hoy? Si tenemos 20 millones de hectáreas de soja transgénica, ¿qué pasa con la tierra? Si hablamos de pensamiento ligado a pensamiento seminal y estamos rodeados por alimentos que vienen de semillas transgénicas, ¿de qué estamos hablando hoy? Entonces me parece que, y también los procesos de desterritorialización con los cuales convivimos cotidianamente, o sea que creo que ahí hay un desafío muy interesante para nosotros. Y por último, esta idea de las zanahorias, y con esto termino mi parte hablada y les muestro algunas imágenes. Me parece realmente una imagen contundente. O sea, creo que como persona que le interesa la producción de imágenes o la creación de imágenes, estas zanahorias a mí me pusieron muy mal, me pusieron muy nervioso y las quiero sacar de adelante. Entonces, hoy hablaron de la estética del frío. Yo había pensado un término que es la estética del jarrón roto, y que es una estética que para mí existe después de las experiencias del 2001. En el 2001 se rompió un jarrón muy bello, aparentemente para la historia de Occidente, que estaba puesto sobre una mesa, y que es el jarrón de la representación. La representación colapsó, la representación política, la representación cultural, diría que la representación económica también, porque los bancos, las casas matrices de los bancos no reconocían nada, o sea que eran carteles pintados que no representaban a nadie. Entonces me parece que es interesante pensar en que
Sería absurdo intentar reconstruir un jarrón y volverlo a poner en el mismo lugar. Lo podemos hacer ese esfuerzo. Y tener un jarrón todo pegado con poxipol hermoso. Pero me parece que lo interesante es habitar todas las grietas, todas las fisuras, todos los intersticios que se han creado a partir de ese momento. Y creo que el proceso histórico que estamos viviendo es fruto de esas grietas, y que si se van las grietas, no sé a dónde va a ir a parar. Muchas gracias, Eduardo. Sí, ahora sí, Cristina. Bueno, primero esto es un taller de experiencias, ¿verdad? Yo había preparado una ponencia que tengo acá toda descuajeringada, zurrada, porque no puedo hablar de un taller, digamos, estar en un taller de experiencias sin hablar de esta experiencia, que es la de estar acá. Yo es la primera vez que vengo a Maimará, y hace más de 20 años que estoy familiarizada y enamorada del pensamiento de Rodolfo Kusch, así que es muy fuerte estar acá. Creo que para todos lo es. Yo siento la necesidad de decir que trabajo en 2 instituciones, de las cuales aquí hay profesores y estudiantes. Algunos fueron estudiantes míos, los tuve yo, tanto en el IUNA como en UNTREF, y me replica esta cuestión. Y también hay personas como Carlos Cullen, a los cuales yo iba a escuchar cuando empezaba a interesarme por toda esta cuestión de Kusch. Quiero decir también que anoche tuve la experiencia que quiero compartir con ustedes de, como les digo, encontrarme con gente conocida y con gente desconocida, pero también conocer gente con la cual yo tuve que ver y no sabía. Gracias a Elizabeth. Y nombro a Silvia y nombro a Vivi. Conocí ayer a Silvia y resulta que teníamos en común una amiga que ya no está, y nos enteramos ayer. Así que fue emocionante, sigue siendo, y ahí ya planificamos algunas maldades para el futuro. Y también me enteré que la Super Coca, amiga de Elizabeth, era ni más ni menos la persona que organizaba las reuniones en el CEAS allá por la década del 80, donde íbamos a escuchar estas cosas como una secta, porque la verdad que era como una especie de secta donde decíamos quién lo conoció, quién lo tocó, a Kusch, quién lo tocaron. Yo no tuve el privilegio de conocerlo, pero bueno, conversando ayer en la cena, yo dije, nosotros íbamos al CEAS a escuchar estas cosas, y ella me dice, pero si el CEAS lo organizaba yo, no te puedo creer. Así que estas cosas pasan en estos encuentros y yo estoy muy agradecida por eso. Bueno, ahora voy a lo que quería decirles, algunas cuestiones. Yo titulé esta ponencia, que ya no es una ponencia, Caminos de la creación práctica iluminadas por el pensamiento de Rodolfo Kusch. Y creo que hay muchas y bastantes iluminaciones por todo lo que ya hemos visto y además por lo que hemos escuchado, pero a mí me gustaría compartir con ustedes esta cuestión del rol docente de Kusch. Ya lo dijo Julio y lo dijo otro compañero. Kusch fue profesor. Digo, esta iluminación voy a tratar de desglosarla en 2, en el campo del arte y en el campo de la educación artística. Y Kusch fue profesor de lo que era entonces la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, ahora el Departamento de Artes Visuales del IUNA, entre los años 63 y 76, y fue profesor de Historia de la Cultura y de Estética. Yo no lo conocí, no lo tuve como profesor, pero fui contemporánea en parte de compañeros que sí lo habían tenido, y pude vivir en la escuela esta cuestión de esta pasión por este profesor y sus materiales, que entre los compañeros, que es una cosa bastante poco frecuente. Por otra parte, era un profesor que tomaba muchas licencias porque venía a hacer trabajos de campo. Yo
tengo el privilegio de que me llegaron a mis manos algunas cositas que quiero compartir con ustedes, que eran de él como profesor. En el año 70, Rodolfo Kusch se dirige al rector o al director de la escuela en ese momento para pedirle una licencia por un año, dice en esta nota, a fin de integrar un equipo multidisciplinario de investigación como técnico en cultura indígena. Sigue la nota y más adelante él dice cuál es su proyecto, en qué va a trabajar. Y yo destaqué 3 puntos que también se rozaron hoy de algún modo. Dice, entre las metas que se proponía, ahondar el problema son varias, leo 3, ahondar el problema de la comunicación masiva, especialmente mediante el empleo de audiovisuales. Estamos hablando, dije, del año 70. Sugerirle la conveniencia de crear una cátedra de historia de la cultura argentina, para lo cual adjunto algunos puntos básicos que a mi buen entender pudieran servir de fundamento. Motiva esta nota, por una parte, el hecho de que los alumnos de la institución artística, recuerden, no reciben una instrucción adecuada sobre el tema, y por la otra, el deseo de que se brinde la posibilidad a aquellos de una adaptación al medio, especialmente para los que, como en mi caso de la escuela, tendrán a su cargo la creación de los símbolos culturales nacionales. Pavada de cosas les dejo a los artistas presentes. Bueno, entre sus postulados, entre lo que propone, dice, trabajar por áreas, no sé si, no, voy a achicar la lectura de esto, y propone trabajar en 3 áreas: área precolombina, área colonial y área urbana actual. Estoy hablando del año 72. Este era nuestro profesor, preocupado por el dictado de sus materias. Bueno, dejando esto, en realidad, ¿cómo es la experiencia en el sentido personal o mi experiencia como artista visual y como docente? Tiene que ver básicamente con casi todas sus lecturas, pero especialmente con anotaciones para una estética de lo americano. En realidad también pienso que estamos acá básicamente 2 grandes campos, ¿no? El campo del arte y el campo académico, incluyendo todas las variantes. Y digo que hablamos mucho del concepto del estar cushiano. A mí siempre Kusch me interpela, no me parece que corra riesgo de congelamiento, de muerte sus conceptos, porque siempre tengo que luchar contra lo contrario a lo que él me propone, y siempre es una lucha viva. Y quiero decir acá que la verdad que mi tránsito por el espacio académico y por el espacio del arte me han demostrado que cuesta mucho en esos espacios encarnar el estar. Cuesta mucho. Podemos hablar mucho, pero que nos atraviese y encarnarlo y poder diluirnos en nosotros por momentos, profesiones e instituciones y circuitos que son tan narcisistas muchas veces, la verdad que es complejo, quería decirlo. Respecto a la tarea docente y respecto a él, me parece, y algunas cosas que se preguntaba esta mañana Elizabeth, me parece una frase que a mí me acompaña mucho, es esta de lo importante es que seamos pura semilla. Más allá de la preocupación de Eduardo por la transgenidad de nuestras semillas, corriendo eso un poquito de lado, todos sabemos que en realidad lo que vale es esto, de estar para el fruto, ¿no? En ese sentido también vuelvo a repetir que me parece que acá hay mucho fruto. Hay una frase que está en anotaciones para una estética de lo americano, un concepto que él denomina estética operatoria, y ese texto lo publicó creo en el año 58, que imagínense si era o no avanzado. Dice
voy abreviando, una estética de lo americano no puede fincar en una estética del arte, sino del acto artístico, precisamente porque este incluye lo tenebroso cuando contempla ese proceso brumoso que va de la simple vivencia del artista a la obra como cosa. Él sostiene más adelante que lo realmente vital entre nosotros en América se descarga en la esfera del café, del cabaret o la calle, pero no en el terreno del arte. Esto, creo que también se habló de esto en algún otro momento, a mí siempre me impactó mucho porque nosotros como realizadores o como artistas o como lo que se quiera llamar, yo por lo menos siempre la pregunta es por el sentido de lo que uno hace, ¿no? El sentido y el lugar. Y cuando yo me acerqué al pensamiento de Kusch, estaba muy, y sigue estando muy presente la cuestión indigenista, pero yo pensaba, yo no soy india, y tampoco mi solución está en la cuna, yo soy de Buenos Aires y tiene que haber algún lugar en Buenos Aires donde se pueda estar de este concepto. Y estaba en la calle. La verdad que estaba en la calle y desde hace 20 años, más o menos 22, que trabajo plásticamente y de todo tipo de cosas en el marco del carnaval porteño. Digo de todo tipo de cosas porque hago un poco de todo y lo último que hago es ponerme una peluca azul en febrero y salir a la calle en una murga que se llama Los Insaciables de la Paternal. Bueno, no sé, con tiempo, estudiante, ex estudiante, 3 minutos. Exacto. Bueno, no voy a mostrar nada, quiero decir esto. El asunto es este, yo salgo a la calle. Bueno, igual no traje yo con la peluca azul, porque me da un poco de cosa, es para primero, pero bueno, primero trabajé una serie de imágenes que tienen que ver con la gráfica y que tenían que ver, en realidad primero aparecen las imágenes y después toda una reflexión en torno a esto de estar dónde y del desarraigo del desamparo y del amparo. Fue muy interesante y muy grato trabajar con Eduardo, con Pablo Díaz y Mario Bolchinski en IFA con el tema del destierro. ¿Vuelvo a las fotos? Bueno, estas son algunas de las imágenes que yo mostré en esa exposición y paralelamente yo venía trabajando ya con el tema murga. Quiero decir también, porque acá se habló de lo político y lo político cultural y si la política es cultura o si la cultura es política. Bueno, yo creo que casi todo es política y resulta que cuando yo me meto en el carnaval porteño era la década del 90, donde todo iba para atrás y donde había 5 murgas, en realidad había 5 murgas en pie, o sea, con las cuales uno se podía contactar, ir y charlar y fotografiar, pero las 5 no salían a la calle porque no había carnaval y porque no había voluntad y porque no había dinero y bueno, todo eso que ya sabemos. Hoy en día hay más de 120, voy a ir abreviando. Todos saben que tenemos el feriado de carnaval a nivel nacional, pero yo quiero decir que no estamos fundando la patria, que la patria ya estaba fundada y que hemos logrado, pese a Macri, seguir considerando el carnaval porteño como una fiesta popular y no como un espectáculo. Por lo tanto, hay más de 30 corsos por todos los barrios y las murgas recorren esos espacios. También quería decir, porque me quedan 3 minutos, dos cosas. Terminar con este tema murga, ¿por qué? Porque cuando yo ingreso a ese territorio y yo me puedo considerar murguera, puedo decir que soy artista y murguera acá, pero cuando yo estoy frente a murgueros, no sé si me atrevo tanto a decir que soy murguera, porque es muy fuerte, porque ¿viste? Se nace murguero, si tu mamá era murguera, si tu abuelo se murió, lo enterraron con la levita, bueno, no cubro todos los aspectos, pero soy la pintora. Soy murguera por opción y la pintora.
Entonces, pasé varios años pintando retratos de murgueros, porque, digamos, era una cosa muy loca, porque si uno piensa en el esquema del arte occidental, el retrato es bien el siglo XIX. Bueno, ellos querían retratos, querían que yo les hiciera retratos. Me traían fotos al taller y yo hice miles de retratos. Me podía haber pasado la vida haciendo retratos de murgueros, porque lo que ellos querían era reconocerse en ese espacio que la otra cultura legitimaba. Entonces era como una negociación extraña donde yo hacía retratos, ahora hago fotografía, otras cosas, y también salgo con la murga. Pero antes de terminar me vas a dar uno y medio. Bueno, quiero decir que tuve la fortuna de conocer, gracias a Coca, en aquel SEAS, a Alfredo Jacuzzi. Quiero nombrar acá a Alfredo Jacuzzi, quiero hacerle un homenaje acá. Alfredo fue un gran amigo, fue un gran escultor, fue discípulo de Kusch y se radicó en Tilcara lentamente. Hoy su mujer vive en Tilcara, lástima que Marina no pudo estar presente. Alfredo hizo para la comunidad de Tilcara el Cristo del Abra de Punta Corral. Ahí está, sí, por favor, esta era la primera vez. Ahí está el Cristo y hay una imagen de él en la puerta del taller donde... Lo ponés. Bueno, les cuento brevemente. Este es el Cristo de Alfredo. En el año 1990, Alfredo, que ya vivía acá, lo convocan para restaurar este Cristo que había sido, que había sido hecho por un escultor Villarreal, salteño. Ese escultor Villarreal era el padre de Ana Villarreal de Santucho. Por lo tanto, había una leyenda en el pueblo de que en la cabeza de ese Cristo había documentos del ERP. ¿Qué va a hacer, no? Jacuzzi restaura ese primer Cristo en el 90, pero en 1995 ese Cristo restaurado aparece destruido, completamente destruido y faltándole la cabeza. De un lugar al que les digo que me contaron, porque yo no fui todavía, que se accede solo caminando. Vos me dirás, Elizabeth, si es así, y solo en Semana Santa se abre ese lugar, ¿verdad? Para celebrar misa. Claro. Sí. Bueno, y lo que acota Elizabeth es que él trabajaba en lo que es museo con su taller abierto y con toda la gente aportando para esta obra. Bueno, yo este video lo traje, pensamos que en algún momento a lo mejor se puede ver acá, yo lo paso en mis clases, en mis cátedras, me parece que tiene que ver con esta cuestión del arte y la comunidad y el arte y su función social, y esto que decía Kusch de que seremos los creadores de los símbolos nacionales. Creo que tenía otra foto. Bueno, sí, la última cosa, paso un aviso parroquial. En este momento estamos con Eduardo Molinari, Mario Bolchinski y Pablo Díaz haciendo una muestra que se llama Proyecto STAR en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. La muestra, Capital Federal, la muestra va a estar hasta el 29 de junio. O sea que nosotros cada 10 años más o menos nos convocamos a hablar de estas cosas y a pensar qué cambió de aquel destierro a esta posibilidad de estar en este contexto. Bueno, gracias por... Que abra el viento sus alas, buscando surcos
surcos en mi tierra para sembrar nuestra historia. Buscando surcos en mi tierra para sembrar nuestra historia. Brama el viento con su bravor para limpiar las sequías. Truena un churqui en el corazón recordando sus heridas. Truena un churqui en el corazón recordando sus heridas.